Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las viudas negras, dos ancianas que mataban a indigentes para cobrar sus seguros de vida. Olga Rutherford y Helen Golay camuflaron el asesinato de dos sin techo para percibir casi $5 millones. Este caso guarda ciertos paralelismos con la película Arsénico por compasión, una comedia interpretada por Cary Grant en 1944. El silencio de la noche se vio truncado cuando un coche atropelló mortalmente a Paul, un indigente que yacía inconsciente en medio de la carretera. El vehículo, lejos de darse inicialmente a la fuga, echó marcha atrás y volvió a arrollar el cuerpo del anciano hasta en 2 ocasiones más. Acto seguido, el automóvil huyó a toda velocidad con dos afables ancianitas en su interior, Olga Rutherford y Helen Golay. Las denominadas viudas negras de los Estados Unidos seguían un macabro plan: ayudar y acoger a sin techos, solicitar pólizas de seguros a sus nombres y, tras 2 años de supuesta amistad, perpetrar los crímenes a sangre fría y heredar todo el dinero como únicas beneficiarias. Sin embargo, la historia se descubrió cuando un agente de ventas sospechó del engaño. Hasta ese momento, las abuelas habían conseguido recaudar casi $5 millones, unos 4.300.000 euros. Este caso guarda cierta similitud con la película Arsénico por compasión, protagonizada por Cary Grant. Helen Golay, agente inmobiliaria. Helen Louise Salisbury, su nombre de soltera, nació en 1931 en el condado de Stland, Texas, y, según el testimonio de algunos familiares, creció con su abuelo materno hasta su muerte. A partir de entonces, la pequeña comenzó un periplo de casa en distintos estados. Primero, se mudó con un primo suyo a la localidad de Oakland, en Washington. Después, fue adoptada por la familia de su compañera de clase, Bonnie Williams, durante 2 años, para terminar, cumplido ese plazo, en un centro de acogida. Pese a su inusual infancia, Helen era una chica normal, sociable, y que destacaba por ser una alumna brillante al permanecer en el llamado cuadro de honor del colegio. Al terminar y graduarse en el instituto, Helen se trasladó a Los Ángeles, conoció a su primer marido, un dentista llamado Vernon Golay, con quien tuvo 2 hijas. Casi una década más tarde, la pareja decidió separarse, y, aunque la ruptura fue un tanto tormentosa debido a la falta de comunicación, el hombre jamás sospechó que su exmujer tenía esa tendencia criminal. En 1970, Helen se casó en segundas nupcias con David J. Wells, con quien tuvo una tercera hija, y cuya relación duró apenas 1 año. El hombre tampoco vio en Golay atisbo alguno de maldad. De hecho, cuando un periodista le preguntó por esa posibilidad, Wells simplemente afirmó: «Eso es tan opuesto a su verdadera naturaleza, gentil y entusiasta por la vida». En la década de los 80, la mujer se inició laboralmente como agente inmobiliaria, especializándose en bienes raíces de donde sacó una verdadera fortuna. Una de sus mayores adquisiciones fue mediante una supuesta estafa. Utilizó un poder notarial de su compañero Artie Aaron, fallecido a causa del cáncer, para apropiarse de varios de sus inmuebles. Entre ellos, 2 parcelas valoradas en más de $1 millón. La hija de Aaron puso en conocimiento de la autoridad judicial esta supuesta apropiación indebida, pero la corte terminó fallando a favor de Golay. Según la ley, la mujer no había cometido ningún fraude. Olga Rutherford, la adinerada empresaria. En su tiempo libre, Helen solía acudir a gimnasios de Beverly Hills y Hollywood para hacer fitness y socializar. Una tarde, mientras se relajaba en el spa de uno de estos centros, conoció a una mujer, de edad similar a la suya, y se hicieron inseparables. Era Olga Rutherford. Su nueva amiga era una inmigrante húngara nacida en 1933, que llegó a los Estados Unidos en 1957, y de la que no se conocen más detalles biográficos salvo que en los años 70 se mudó a un edificio de apartamentos en Hollywood, convirtiéndose en una empresaria de éxito gracias a la cafetería que regentaba con su marido, Endre, en el centro de Los Ángeles. Sin embargo,
tras el cierre de la cafetería y sin un empleo regular, Olga empezó a estafar a entidades bancarias a espaldas de su marido. Primeramente, solicitaba tarjetas de crédito de diferentes cuantías, llegó a disponer de hasta 40 distintas con identidades falsas, luego, sacaba el dinero en un cajero y, cuando tenía que reponer el crédito pertinente, desaparecía. Además, también cometió fraude a Hacienda al no pagar impuestos sobre la renta. Sin hijos a su cargo y con un matrimonio que hacía aguas, Olga pidió el divorcio y su exmarido regresó a Hungría. En lo sucesivo, la mujer continuó con sus fraudes y, en sus ratos de asueto, acudía al gimnasio más por una necesidad de hacer amigos que por el hecho de ponerse en forma. La alianza. De ahí que cuando conoció a Ellen, vio en ella a la amiga perfecta con la que compartir sus hobbies, pero también sus andaduras criminales. Ambas mujeres compartían unas vidas similares, venían de matrimonios fallidos, habían pasado por dificultades financieras y su principal objetivo era mantener un buen nivel, costase lo que costase. Así fue como Olga y Ellen crearon su particular vínculo criminal. En un principio, comenzaron con estafas de poca monta, cosas insignificantes, aseguraba el detective Janes Cohen. Seducían a hombres adinerados para robarles la cartera y conseguir dinero en efectivo. También simulaban ser huéspedes de hoteles de lujo para disfrutar de sus instalaciones mientras hurtaban carteras y tarjetas de crédito a otros clientes. Este procedimiento también lo empleaban en determinados gimnasios de Hollywood. Más tarde llegaron las demandas falsas tanto a empresas como a personas por motivos totalmente surrealistas. En una ocasión, por ejemplo, Olga interpuso una denuncia contra una cafetería alegando que su muffin no era comestible. Gracias a un testigo que presenció el monumental enfado y que reconoció a la húngara como estafadora, finalmente la demanda no llegó a trámite. O cuando Ellen demandó a una empresa de iluminación tras caérsele supuestamente una lámpara en la cabeza. Para demostrarlo llamó a Olga como testigo solidario. La mala fama de esta pareja se extendía como la pólvora y quienes las conocían sabían de las artimañas que utilizaban para ganarse la vida. Uno de sus propósitos más buscados, embaucar a un millonario al que provocarle un infarto mediante la ingesta diaria de Viagra y así cobrar la pertinente herencia. Las víctimas. Un buen día, Olga y Ellen decidieron buscar víctimas más vulnerables a las que engañar fácilmente, personas sin techo. Con este fin se hicieron voluntarias en el comedor social de la Iglesia Presbiteriana de Hollywood. En 1997, iniciaron su particular actividad solidaria para entrar en contacto con indigentes. Nadie sospechó de sus verdaderas intenciones. Dos abuelas que quieren ser voluntarias y servir comida, eso es bastante normal, eso es lo que hacen las abuelas, dijo el pastor Charles Saeda. Tras este primer contacto con los vagabundos de la zona, las amigas pusieron en marcha su perversa estratagema. Ofrecían alojamiento y comida gratuita a hombres mayores, los ayudaban con la atención médica y, durante los 2 años siguientes, contrataban múltiples seguros de vida haciéndose pasar por ellos. Ellen y Olga llegaron a solicitar hasta 35 seguros por un valor total de casi $5 millones. A los 2 años, las amables y serviciales ancianas drogaban a sus protegidos, los dejaban en medio de la calle y los arrollaban varias veces con un coche, previamente comprado con identidad falsa, para fingir un atropello con fuga. Días más tarde, reclamaban los cuerpos de los sin techo con el pretexto de ser sus parientes y solicitaban a las aseguradoras el cobro de las pólizas al ser las únicas beneficiarias. La primera víctima fue Paul Vados, un viudo de 73 años y con antecedentes por depresión y alcoholismo, que vio en Ellen y Olga a sus ángeles de la guarda tras sacarlo de la calle. Sin embargo, el 8 de noviembre de 1999 lo atropellaron y dejaron su cuerpo destrozado en un callejón. El fallecido tenía 12 pólizas de seguros a su nombre y las asesinas pudieron cobrar hasta 8 de ellas. En el año 2000, Fred Downey, un anciano de 96 años de Nueva Inglaterra, aceptó de buen agrado la ayuda de sus 2 nuevas amigas y se mudó a Los Ángeles. Unos meses después fue atropellado mortalmente. Esta vez no fueron ellas las culpables, aunque antes Ellen y Olga ya se habían encargado de vender su casa a sus espaldas por un valor de $200,000. 2 años más tarde, Jamie, que 21 estuvo de convertirse en la nueva víctima de las denominadas
Viudas Negras, el hombre aceptó el alojamiento y la comida gratis por poco tiempo, porque en cuanto le asediaron para que firmase unos formularios, se asustó y se marchó. No corrió la misma suerte que Kenneth McDavid, un locutor de radio de 50 años, al que Ellen y Olga asesinaron el 21 de junio de 2005. A su muerte tenía 23 pólizas por un total de $3.700.000 y a las ancianas como beneficiarias. En algunas primas aparecían como primas, otras como prometidas, algunas como socias comerciales. El pacto criminal se resquebrajó debido a la desconfianza y a los celos que ambas mujeres se profesaban. Gracias a esta amistad convertida en enemistad, las autoridades pudieron cazarlas más rápidamente nada más saltar una alerta de posible estafa. Todo ocurrió 7 meses después de la muerte de Kenneth McDavid cuando las mujeres reclamaron el dinero de una de las pólizas. El agente al cargo revisó los datos y encontró la conexión entre este supuesto atropello y uno anterior ocurrido años antes, del que ellas también eran las beneficiarias. Además, descubrió que sus nombres aparecían en otras 20 pólizas más, así que decidió ponerlo en conocimiento de la policía. La investigación se inició y, en mayo de 2006, se procedió a arrestar a las ancianas por varios delitos de fraude postal, que eran las infracciones que habían cometido en esos últimos meses. Sin embargo, al registrar sus domicilios, requisaron fármacos hipnóticos y opioides como Zolpidem e hidrocodona, documentación de los fallecidos, un carnet de conducir robado y una nota escrita con el número de matrícula del vehículo utilizado durante los atropellos. Los agentes cotejaron la matrícula con los datos del sistema y averiguaron que la noche del asesinato de MC David, las ancianas tuvieron que llamar a una grúa al sufrir una avería a tan solo unos metros de distancia de la escena del crimen. Además, al comprobar las cámaras de vigilancia de la zona constataron que el coche de las mujeres era el mismo que había atropellado a la víctima, del que ya habían cobrado los seguros de vida correspondientes. Acababan de atrapar a una pareja de asesinas. La avaricia rompió el saco. Aunque Olga y Ellen negaron los hechos, todas las pruebas apuntaban hacia ellas. Incluso se pudo encontrar ADN de MC David en el parachoques del vehículo, pese a haberse limpiado. A esto se sumó también una grabación realizada tras la detención de las acusadas en dependencias policiales y que ponía en evidencia la declaración inicial de las ancianas. ¿Por qué contrataste todos esos seguros extra? Eres avariciosa, ese es el problema. Por eso me enfado, yo lo hacía todo por ti, le espetó Olga a Ellen. A lo que ésta respondió, todo lo que buscan es fraude postal y no hay vínculo de fraude postal. El juicio contra las viudas negras de los Estados Unidos, acusadas de 2 cargos de asesinato en primer grado y de 2 delitos de conspiración, se celebró en marzo de 2008 ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Desde un principio, la Fiscalía echó por tierra la imagen de ancianas frágiles, gentiles y desvalidas que tratan de proyectar las detenidas. Lo hizo mediante un ejemplo gráfico, la película Arsénico por compasión. Cabe recordar que, en la cinta, protagonizada por Cary Grant en 1944, el actor descubre que sus tías envenenan a hombres ancianos por caridad. Por su parte, las viudas negras hacían algo similar, aunque su móvil nada tenía que ver con la compasión. Fue la avaricia pura y simple, dijo el fiscal, lo que las llevó a matar. No eran pobres ni tenían problemas financieros por delante. Hicieron todo lo que estaba a su alcance para aprovecharse de gente que no tenía nada, aclaró el letrado para evitar que el jurado compadeciera a las acosadas. Un mes después, Helen Golay y Olga Ruther-Schmidt, a los 77 y 75 años respectivamente, fueron declaradas culpables de todos los cargos y sentenciadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, las viudas negras permanecen en recintos penitenciarios distintos y, tal y como confirma el podcast The Thing About Helen and Olga, presentado y narrado por el periodista Keith Morrison para Dateline NBC, las asesinas todavía siguen vivas y mantienen su inocencia. Jamás asesinaron a nadie por codicia, aseguran. Lo ocurrido solo se debió a unos meros accidentes de tráfico. Nada más. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano,
Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios, y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.